Listo, la pregunta uno dice lo siguiente. De acuerdo con la situación presentada, ¿es válido el argumento de la administración del conjunto residencial sobre las mascotas? Entonces, en este caso, tenemos que la administradora respondió que se venían circulando una serie de videos en las redes sociales en donde se conocieron que animales, en este caso perros, ¿cómo? Chicos, ¿cómo? Perdón. Ok, creo que hubo un compañero abrió su micrófono o algo así. Cualquier cosa me preguntan, ¿listo? Entonces teníamos que la administradora del conjunto residencial, basado en unos videos que estaban circulando por redes sociales, aseguró que todos los perros eran agresivos, ¿sí? Y que podían llegar a generarle daño a los menores de edad. Entonces ella generaliza que todos estos tipos de animales pues son altamente peligrosos, lo cual es una generalización errónea, ¿sí? Respuesta correcta opción C, porque ella no puede partir del comportamiento de un solo animal para generalizar de que todos los animales se comportan de la misma manera, ¿sí? Por eso la respuesta correcta sería la opción C. María, perdón, Marian. No, esta pregunta, pues, apenas la estamos revisando hoy en el curso, porque es la segunda sesión. Entonces se supone que en general para todos debería ser nueva la pregunta, ¿sí? Se supone. Entonces, respuesta correcta en la pregunta número uno, la opción C. Claro para todos, claro para Marian y claro para las 85 personas que están conectadas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, reclamos, quejas o sugerencias? Es muy importante para mí, chicos, y vuelvo a rectificar que ustedes reaccionen, ya sean por su emoji o ya sea poniendo un comentario en el chat. ¿Listo? Así yo me doy de cuenta de que están entendiendo, de que estamos en la misma sintonía y de que vamos avanzando. ¿Listo? Listo, vamos con la pregunta número 2, chicos. ¿Qué marcaron? ¿En cuál de los siguientes contextos históricos pronunció estas palabras Simón Bolívar? Recuerden que si alguno de ustedes en algún momento se les da por querer participar y decir, profe, me quiero animar a explicar esta pregunta, usted está con total libertad de hacerlo y yo le voy a permitir el espacio, ¿listo? Para que haya esa participación. Si me están escuchando todos bien, ¿no? Todos perfecto, ¿listo? Entonces la pregunta 2 dice, ¿cuál de los siguientes contextos históricos pronunció estas palabras Simón Bolívar? Entonces analicémoslo, dice. Simón Bolívar es muy conocido por la última proclama. Ojo, esto es clave, última proclama. Señaló lo siguiente, colombianos, habéis presenciado mi esfuerzo para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí de que desconfiabais, que desconfiabais de mi desprendimiento. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. Entonces mire que en esta carta que él escribe a los colombianos de la época, él se está tratando de decir o está haciendo referencia un poco a que ya le quedan como pocos días de vida, ¿sí? No aspiro a toda la gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la Unión. Colombianos, mis últimos votos, mire, aquí vuelve
hacer referencia son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Entonces este último manifiesto, llamado la última proclama, lo que nos está tratando de dar a entender es que son los últimos deseos del libertador, ¿sí? Entonces, teniendo ese contexto, encasillemos eso en una respuesta. En este caso, la respuesta correcta sería la opción D. En 1830, al disolverse la Gran Colombia, desencadenada por la desconexión del vasto territorio que abarcaba y la oposición a la dictadura de Bolívar. Ojo, aquí hay muchas cosas que hay que desglosar. Primero, que hace referencia a disolverse la Gran Colombia. Entonces, para que ustedes se acuerden, la disolución de la Gran Colombia es cuando se separa Venezuela, se separa Ecuador, se separa lo que hoy se conoce como Perú, ya se había separado Panamá, y cada uno de esos países que hoy los conocemos con esos nombres toman sus propias decisiones, empiezan a formar su propio poder político, económico, social, ¿sí? Entonces a eso se le llama disolución de la Gran Colombia. ¿Por qué se habla de desconexión? Cuando uno habla de desconexión en la disolución de la Gran Colombia, es porque se volvió tan grande el territorio que para una sola persona era muy difícil controlarlo todo, ¿sí? Entonces, claro, los que hoy vivían en lo que hoy se conoce como Ecuador pensaban muy diferente a lo que hoy se conoce como Venezuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque era muy difícil, porque comunicarse era complejo. Estamos hablando de 1830. Para que pudiera haber comunicación entre esos dos territorios, lo mínimo que debía haber era una persona que llevara el mensaje de un lado a otro. Y eso se demoraba semanas, ¿sí? Entonces, esa descomunicación por el gran territorio que abarcaba, pues llevó a que esas relaciones se fueran acabando, se fueran diluyendo, ¿sí? Y la oposición a la dictadura de Bolívar. Esto va a variar mucho de qué fuente uno lea si lo que hizo Bolívar durante su periodo de gobernanza fue una dictadura o no. ¿Por qué? Porque si uno analiza, uno dice, bueno, Bolívar liberó al territorio del yugo español. Entonces uno como dictador no debería verlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente, y eso lo vamos a analizar en una clase teórica, mucha gente que hacía parte de la élite económica de ese momento, que no era española, pero que vivía bien, porque el sistema les había permitido poder generar una serie de comodidades, empezaron a irse en contra de todo lo que estaba haciendo Bolívar. Entonces, claro, esa gente empezó a ver lo que propuso Bolívar como una dictadura, ¿sí? ¿Cómo descartamos las otras opciones? Por ejemplo, la opción B dice que en 1810. ¿Ustedes recuerdan cuándo fue el año de la independencia de Colombia? ¿Alguien lo puede buscar ahí y lo puede comentar por los comentarios? Si no estoy mal, la independencia de Colombia fue en 1819, si no me equivoco. Si mi mente no me falla. Entonces, si hablamos de que la independencia fue en 1819 y la respuesta nos dice 1810, pues eso automáticamente está mal, ¿sí? Porque estamos hablando de que Simón Bolívar estaría muriendo antes de haber realizado todo el proceso de la campaña libertadora, o sea, sería erróneo decir que la B está bien. La opción A dice que al final de la Guerra de los Mil Días, la Guerra de los Mil Días está entre el periodo de tiempo de 1889-1902, ¿sí? Eso ya fue mucho tiempo después de la muerte de Simón Bolívar, casi 80, 70 años después de que murió Simón Bolívar. Y la opción C dice que al inicio de las guerras de independencia, lo cual pasaría lo mismo que con la opción B. No tiene lógica que Simón Bolívar muera en el momento en donde apenas se están realizando las campañas independistas. ¿Listo? ¿Claro para todos la pregunta? ¿Por qué la respuesta correcta es la opción D?
¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo súper bien? Perfecto, pasemos a la pregunta número 3, muchachos. ¿Qué marcaron? Ok. Al analizar estos dos discursos, se evidencia que la visión de estos líderes de la Iglesia Católica sobre el divorcio, entonces las respuestas nos plantean, ¿cambió parcialmente o cambió radicalmente? Primero que todo tenemos dos visiones, una de Juan Pablo II, una del Papa Benedicto XVI. ¿Cuál es la más relevante a revisar? Esta. ¿Por qué? Porque se supone que es la visión más reciente que hay del Papa. Entonces digamos que entre Papa y Papa pudo haber un cambio. Ese cambio no va a ser tan drástico. ¿Y por qué? Porque como ustedes saben, la Iglesia Católica debe mantener una visión, ¿sí? Una visión de vida, una visión de mundo. Y las opiniones de los papas no deberían cambiar mucho si quieren seguir manteniendo su estructura como institución de la fe. Eso es el primer análisis que uno debería plantearse, que la respuesta debería estar involucrada con un cambio parcial, porque un cambio radical llevaría a que la iglesia como institución empezara a salirse de los valores y de la visión institucional que tiene, entonces eso sería malo, ¿sí? Como les digo, el fragmento importante es el de Papa Benedicto XVI. Vamos a analizarlo. Dice, el juicio ético de la Iglesia con respecto al divorcio es claro. Se trata de culpas graves que afectan la dignidad de las personas humanas y ofenden a Dios, garante del pacto conyugal y autor de la vida. En pocas palabras, ¿qué dice ese primer fragmento? Que una persona que se separa está ofendiendo a Dios, ya que Dios es el garante del pacto conyugal y el autor de la vida. Por eso yo no sé si ustedes han escuchado, cuando las personas se casan por la Iglesia Católica, el padre dice, hasta que la muerte los separe, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que ese matrimonio es un proceso de tiempo y que ninguna adversidad, por más grave que sea, debería acabar con ese compromiso que es el matrimonio. Y sin embargo, la Iglesia, a ejemplo de su divino Maestro, piensa siempre en los hombres y las mujeres, que habiendo cometido dichos actos, han incurrido en culpa y llevan sus heridas interiores buscando la paz y la posibilidad de una recuperación. Entonces, lo que dice esta segunda parte es, claro, la mujer o el hombre que se separa lleva en su interior culpa, ¿sí? Lleva heridas, pero que a pesar de eso está buscando la paz y la posibilidad de una recuperación. Entonces la respuesta correcta tiene que ser la opción B, analicémoslo. Dice, cambió parcialmente lo que yo les comentaba al comienzo, pues aunque ambos consideran que el divorcio atenta contra Dios, ojo, cuando dice ambos es porque en ambos fragmentos habla de que la separación como que de alguna manera afecta o ofende a Dios. Entonces analicémoslo. En el primer fragmento lo dice. Nada tiene de extraño que la difusión del divorcio en una sociedad vaya acompañada de una disminución de la mortalidad pública en todos los sectores. El amor procede de Dios. El futuro de la humanidad está en la familia. Desconocer estas verdades significa contribuir a minar los fundamentos de la sociedad. O sea, desconocer que el matrimonio es amor es desconocer que Dios es amor. Y si usted desconoce que Dios es amor, según lo que dice ese fragmento, es acabar con los fundamentos de la sociedad desde la perspectiva de la visión de la Iglesia Católica. Entonces sí, ya lo comprobamos que en ambos fragmentos se habla de que el divorcio es atentar en contra de Dios y en contra de la familia, porque se habla que es la base de la sociedad. Para el segundo, quienes se divorcian pueden aspirar a ser perdonados por la iglesia. Sí,
¿Por qué hablamos de que pueden ser aspirados a perdonados? Perdón, ¿por qué se habla de que ellos pueden aspirar a ser perdonados por la iglesia? Por lo que nos dice aquí. Ellos están en busca de recuperación, de paz. Ellos están tratando de que, a pesar de haber tomado malas decisiones, la sociedad entienda y los pueda, digamos, como que no marginalizar, ¿sí? Sería como la explicación más correcta. ¿Claro para todos esa pregunta? ¿Y por qué la respuesta correcta es la opción B? ¿Todos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos o sugerencias? ¿Todo perfecto? Ok, vamos con la pregunta número 4. ¿Qué derecho colectivo y del ambiente puede verse vulnerado en esta decisión del gobierno? Entonces, primera pregunta, chicos, ¿qué creen ustedes que es un derecho colectivo? ¿Ustedes cómo interpretan eso de derecho colectivo? ¿Quién nos comparte su opinión? Dice Johanna, los derechos de las comunidades. Puede ser. ¿Alguien más tiene otra opinión? Un derecho en común, dice Daniela. Me gusta más por donde se va Daniela, un derecho en común. ¿Y qué es un derecho en común? ¿Qué es un derecho en común? Que protegen a todos, dice Johanna. Laura dice un derecho que tenemos todos. Wilmer, derecho de todas las personas. Ok, todos parecen como tener una medio idea. Entonces, cuando hablamos de derecho colectivo, son aquellas libertades de las cuales todos tenemos la capacidad digámoslo así, de aprovechar. Entonces, en el caso de la pregunta, estamos hablando es de el medio ambiente. Ojo, nosotros los seres humanos tenemos un error, no sé si es cultural o si es por definición, no lo sé, pero tenemos un error. Y es que nosotros asumimos que los únicos seres vivos que habitamos sobre la Tierra somos los humanos. Tenemos esa visión muy egoísta. Pero cuando uno analiza con profundidad, uno se da de cuenta que eso es muy falso, porque no somos los únicos seres vivos sobre la Tierra. ¿Quiénes más son los seres vivos que nos acompañan? Los animales, las plantas, los microorganismos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno amplía esa visión y uno se da de cuenta que no es solo el ser humano el que vive en la Tierra, uno dice, ah, manito, ojo, ojo, porque yo lo que pueda ocasionar como ser humano, puedo generarle consecuencias a las demás especies que habitan. Entonces, por eso se habla de un derecho a un medio ambiente sano, que no es más que yo pretender cuidar el entorno para que no solo los seres humanos y no solo las plantas y no solo los animales se vayan afectados con alguna de las decisiones que tomemos, que es lo que nos habla la pregunta 4, que está relacionado con unos bombillos LED que hacen parte de un alumbrado público y que terminan afectando a la especie de unos animales silvestres que habitan cerca al sitio donde están ubicadas las bombillas, ¿sí? Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la opción B. El derecho colectivo y del ambiente que se está viendo vulnerado es el disfrute de un medio ambiente sano, ya que omitir la protección de la fauna, en este caso los animales silvestres, afecta la preservación de los ecosistemas de las generaciones presentes y futuras. Ojo, usted no puede entender las generaciones presentes y futuras como solo la generación humana. Hay una generación de animales, hay una generación de plantas, etcétera, etcétera. Claro para todos el término, claro para todos la definición, claro para todos el concepto, ¿sí? Está perfecto. Vamos con la pregunta número 5.
¿Juana tiene la razón frente a la invalidez del argumento de Leonardo? Sí. Respuesta correcta, opción B. ¿Por qué Juana tiene la razón? Porque dice, Leonardo comenta que en un científico estadounidense muy reconocido afirmó que es posible la vida extraterrestre y que por esto a él no le queda duda al respecto. Ante esto, Juana dice que el argumento de Leonardo es inválido y no sirve para sustentar la existencia de vida fuera de la Tierra. ¿Qué es lo que le faltó a Leonardo decir? Que sí, es cierto que un importante científico dice eso, pero para usted poder justificar eso, pues tiene que demostrar evidencias, tiene que mostrar cosas coherentes, tiene que mostrar justificaciones de lo que esa persona está diciendo. Entonces la respuesta correcta tiene que ser la opción B. Sí tiene la razón Juana, porque la veracidad de un argumento no depende solo de la persona que lo está diciendo, sino de las evidencias que se usen para apoyar esa información. Por eso la respuesta correcta tiene que ser la opción B. ¿Claro para todos, chicos, esa pregunta? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Listo, perfecto. Vamos con la pregunta número 6. Si esta iniciativa se llevara a cabo en Colombia, ¿por qué podría considerarse que va en contravía de lo establecido en la Constitución Política de Colombia? Primera pregunta, antes de pasar a la respuesta. ¿Qué significa que hablemos de... La pregunta aquí habla de dos términos importantes. Un movimiento político multipartidista, que es expresión política y con qué derecho fundamental desde su desconocimiento, porque es válido que no lo sepan, lo podemos relacionar. ¿Y por qué la pregunta nos habla de invalidez o va en contravía de lo establecido en la Constitución Política? ¿Quién quiere participar? Y nos desmigaja eso que yo les acabo de preguntar, para ir correlacionando con la respuesta. ¿Qué es eso de movimiento político multipartidista, chicos? ¿Ustedes cómo lo entienden o cómo lo interpretan? ¿Nadie se anima? Ok. Bueno, entonces, mm, dice AD, pueden participar varios partidos políticos, no es cerrado. Juan Gabriel dice que acepta varios partidos. Ok, listo. Entonces, cuando hablamos de un partido político multipartidista, es correcto lo que ustedes dicen, que permite la participación de varios partidos. Pero ojo, si hablamos de un movimiento político, hablamos de uno solo. Entonces, para hacer referencia a multipartidismo, es que ese mismo movimiento político acepta que hayan involucradas varias corrientes políticas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy clásico en Colombia. Yo creo que ustedes lo han visto. El famoso pacto histórico, que como movimiento general político es un movimiento de izquierdas, ¿sí? Pero cuando uno entra a desglosar y a tratar de decir, bueno, ¿quién conforma el pacto histórico? Uno encuentra ideas progresistas, ideas socialdemócratas, ideas demócratas, ideas sociales, ideas comunistas. Y usted no me puede decir, no, es que todas las ideas o corrientes ideológicas políticas que están involucrados dentro de ese movimiento político es lo mismo, no. Porque hay una diferencia muy vasta entre qué es socialdemócrata y qué es un demócrata, ¿sí? Hay diferencias. Entonces, movimiento político multipartidista es un movimiento que recibe diferentes corrientes políticas, ¿sí? Cuando hablamos de expresión política,
nosotros tenemos que relacionarlo con un derecho fundamental que es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión se caracteriza por la siguiente manera, para que ustedes me lo entiendan. Cualquier persona en Colombia puede decir lo que quiera, comunicarlo ya sea a través de redes sociales, a través de un periódico, a través de una revista, a través de internet, como quiera. Pero eso que la persona está comunicando, eso que la persona está diciendo, tiene un límite. Y ese límite es que tiene que ser con veracidad, o sea, lo que usted diga tiene que ser con argumentos, tiene que ser con respeto, porque lo que usted diga puede generar que haya una violación de los derechos fundamentales de las demás personas. Entonces, ahí ya llevamos dos conceptos: movimiento político multipartidista y la libertad de expresión política, que está relacionada con un derecho fundamental que se llama libertad de expresión. Entonces lo que tenemos aquí es que en Brasil estaban buscando limitar contenidos escolares que tuvieran temática de género y sexualidad, que tuvieran alguna expresión política, religiosa o filosófica. Cuando usted se mete con esos temas, usted está vulnerando la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad. Ojo con eso. ¿Qué es el libre desarrollo de la personalidad? Que cualquier persona en Colombia puede vestirse como quiera, puede creer en lo que quiera, puede tener la corriente política que quiera, ¿sí? Siempre y cuando lo que él haga no afecte los derechos fundamentales de otra persona, ¿sí? Eso es libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho muy violado en algunas instituciones de educación de bachillerato en Colombia, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia no debería existir el uniforme, ¿sí? Porque viola el libre derecho de la desarrollo de la personalidad. Es como tampoco se le debería exigir a un estudiante que tiene que llevar X o Y tipo de corte. No, no puede, porque la Constitución dice es que cada adolescente, persona en Colombia tiene libertad de desarrollo, o sea, tiene libertad de identificarse como quiera y lo tiene que respetar porque es la diversidad, ¿sí? Entonces, ojo, libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Es que lo que pasa es que es complejo, ¿no? Porque entonces el colegio militar se adapta a una institución que es el ejército, ¿sí? Y entonces usted en el ejército lo ponen a cumplir reglas, lo ponen a cumplir órdenes, ¿sí? Pero yo nunca he entendido cómo relaciona el ejército que un militar es mucho mejor si es calvo. No, no lo entiendo, ¿sí? ¿Por qué se relaciona que un militar no puede ser bueno si no es calvo? ¿Por qué los hacen calviar? ¿Qué se supone que uno genera en el soldado cuando lo calvea? ¿De pronto sumisión? ¿De pronto poder? No entiendo. Es algo que siempre me he preguntado y yo digo, pero ¿por qué los calvean? ¿Es que los hace más fuertes calvearlos? ¿Los hace más inteligentes? Entonces mire que el modelo de educación y el modelo de muchas instituciones está basado en eso, en violar libertades. O sea, son cosas que uno lo analiza, sí, Paula, y uno se empieza a generar preguntas. Tienes la palabra, Paula. Mm, eso.
Sí, entiendo, entiendo tu punto. Sí, 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 sí. O sea, todos los puntos de vista son válidos. Pero lo que yo les trato de plantear es que los derechos fundamentales son, llamémoslo así, no son estáticos. Cuando uno estudia derecho no le enseñan que es que la ley no tiene que ser así como está tal escrita, o sea, ella puede variar, o sea, como que hay una flexibilidad porque el hecho de que todos interpretemos cada derecho de manera diferente ya hace que eso se vuelva flexible, por eso se dan las discusiones. Entonces lo que yo les trato de proponer es que cuando uno hable de libertad de expresión y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como todos pensamos diferente, como todos entendemos las leyes de manera diferente, existe esa capacidad de que se vuelva flexible, ¿sí? ¿Cuándo se vuelve malo? Cuando las decisiones que se toman afectan ese libertad de expresión o afectan ese libre desarrollo de la personalidad, que es lo que pasa en la pregunta 6. Cuando usted empieza a prohibirle a un colegio que se enseñe sobre género, que se enseñe sobre educación sexual, que se le permita a la persona ser libre de opinar su propia opinión política o su propio credo o su propia filosofía, pues usted empieza a limitar el pensamiento crítico de una persona y usted en pocas palabras le está limitando la libertad de expresión, ¿sí?
Por ejemplo, hoy en día se hablan de 1500, 1600 géneros. Son una locura, ¿sí? Hay gente que se cree un árbol, se identifica como un árbol. O los Therians, estos que se identificaban como animales, ¿no? Y todo eso hace parte del género, ¿sí? Ahora hablar de la sexualidad, ¿sí? Entonces, en otras palabras, la pregunta 6, la respuesta correcta sería la opción C, porque va en contravía de las libertades fundamentales o los derechos fundamentales, en este caso, opinión y pensamiento, que yo los puedo encerrar a los dos en el derecho fundamental a la libertad de expresión, entre otros derechos consagrados en la Constitución política. ¿Claro para todos esa pregunta? ¿De acuerdo todos? ¿Preguntas, quejas, reclamos, sugerencias? ¿Algo que no quede claro? A mí lo que me interesa, y por eso les pongo estos ejemplos así tan facilitos, es que usted se suelte en el área de sociales y entienda que las problemáticas de las preguntas son problemáticas del día a día, ¿sí? Son problemáticas que a cualquiera le puede pasar o que ya le han pasado. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Que usted sea capaz de desarrollar su pensamiento crítico y opinar, opine, ¿sí? Diga, no, yo pienso que la pregunta se toma así o es más fácil así, ¿sí? Es lo que a mí me interesa. Y me gusta que participen y den sus opiniones. ¿Listo? Pregunta 7. De las siguientes opciones, ¿cuál no es un posible impacto que tendría la solución propuesta por la ministra? Dos cosas que tenemos que preguntarnos aquí. Primera, ¿cuál es la solución que plantea la ministra? Y a partir de esa solución encontrar cuál es ese no posible impacto. ¿Listo? Entonces, la solución de la ministra lo dice aquí. Frente a esta situación, la ministra de Ambiente ha propuesto prohibir todos los productos que contengan aceite de palma. Esa es la solución de la ministra. Descartemos. Dice la opción A. Afectaría negativamente los ingresos de muchos habitantes de las grandes ciudades. Esto es un impacto que va a pasar sí o sí. ¿Por qué? Porque el chocolate de crema que se produce en las empresas ubicadas en las grandes ciudades, lo dice el texto, requiere de aceite de palma. Entonces, si no hay aceite de palma, no hay producción de crema de chocolate, no hay empleos. Por ende, es un impacto que sí o sí va a pasar. Por eso descartamos la opción A. Opción B. ¿Mejoraría el medio ambiente? Pues los suelos serían fértiles. No, no. ¿Por qué no? Porque aquí nos dicen que la palma africana, los cultivos de palma africana, que son los que dan el aceite de palma, han afectado en el calentamiento global, generando sequías en los suelos principalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que más allá de que se afecte o no se afecte la fertilidad, estamos hablando es de sequía. Claro, la sequía puede llevar a que por falta de agua los campos eh, su fertilidad, pierdan su calidad del suelo, ¿sí? Entonces, claro, si usted deja de sembrar palma africana, pues va a mejorar el medio ambiente. Es un efecto que se esperaría que pasara si se prohíbe los productos que contengan palma de aceite, perdón, aceite de palma, ¿sí? Porque si se prohíbe el producto, pues la gente va a dejar de sembrar cultivos de palma africana, que son los que terminan generando este tipo de aceite. Entonces la A y la B no pueden ser. La C afectaría la producción de otros bienes que tienen como ingrediente principal el aceite de palma. Sí, sí los va a afectar. Y aquí lo tenemos como ejemplo, la crema de chocolate. La crema de chocolate necesita aceite de palma. Entonces, por descarte nos queda que la respuesta correcta es la opción D. Mejoraría las posibilidades de encontrar empleo de quienes de quienes habitan las zonas donde se cultiva la palma. ¿Ustedes creen que en esas zonas donde la base del trabajo es la palma africana y se acaba de prohibir su producto, ustedes creen que esas personas que viven cerca a esos cultivos tienen posibilidad de encontrar empleo?
si acaban de prohibir el producto, o sea, les acaban de decir, si usted tiene palma africana, móchela, porque eso está prohibido. Pues no, no va a haber mejoría para poder encontrar trabajo. No van a haber esas mejores posibilidades. Entonces este sería el posible impacto que no se va a dar, ¿sí? Respuesta correcta, opción D. ¿Sí me hice entender? ¿Sí es claro para todos? ¿Todos de acuerdo? ¿Preguntas, dudas, quejas? ¿Algo que quieran que repita o todo bien? ¿Sí? Vamos con la pregunta número 8. ¿Cuál de las siguientes es una posible consecuencia directa de esta afirmación? ¿Cuál afirmación? La afirmación de aquí arriba. Dice, la compañía que produce esta película busca promover la homosexualidad a través de sus películas infantiles. La compañía tiene derecho a hacer sus películas, pues este es un país libre, Estados Unidos. Pues nosotros los cristianos tenemos derecho a no apoyarla, dado que tratar de promover la agenda LGBTIQ+, en los corazones y las mentes de los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí estamos viendo que los cristianos de alguna manera no les gusta que las películas para niños haya esa representación de homosexualidad, ¿sí? Porque va en contra de sus principios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Y quiero que lo analicemos de esta manera. Colombia es una sociedad libre que tiene muchos derechos fundamentales, entonces eso hace que la gente tenga libertades. Y una de esas libertades es que la gente pues puede tener la sexualidad que quiera, ¿sí? A usted le pueden gustar los hombres, las mujeres, lo que usted quiera, eso es libre, ¿sí? Y nadie tiene que juzgarlo por eso. ¿Dónde es el problema? El problema es que no hemos entendido, y eso es un comentario en general como sociedad, que nosotros no podemos encapsularnos y decir, es que el mundo tiene que ser como yo lo digo. No, no puede ser así, porque usted no es el único que habita en la sociedad. Usted habita con muchas más personas. Y como dice por ahí un dicho, cada mente es un mundo, ¿sí? Todos pensamos cosas diferentes. Y el hecho de que en el entorno en el que usted convive, en el que usted vive, haya personas homosexuales, eso no significa que sus hijos vayan a ser homosexuales, ¿sí? Claro, usted no debería hacer lo que alguna gente hace y es empezar como a prohibir, a decir, o como tratar de vetarle a los niños la realidad, ¿no? Antes todo lo contrario, uno debería mostrarles la realidad para que ellos entendieran y no hubiera un momento de la vida de ese niño que de golpe le tocara entender toda la realidad del mundo. Es mejor usted mostrarle la realidad de a poquito y no que el niño tenga que entender la realidad de un solo golpe, ¿sí? Que es más o menos el análisis que uno puede interpretar de ese fragmento. Entonces, ¿cuál puede ser una consecuencia de lo que están diciendo las personas cristianas? Pues que la comunidad LGBTIQ sienta que está siendo juzgada negativamente y que su presencia es rechazada, en especial cuando hay niños cerca. Que es algo que lo que pasa con la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. No entiendo cómo una persona que abiertamente dice es homosexual se une políticamente a otra persona que su partido político toda la vida le ha prohibido a las parejas homosexuales poder adoptar niños. Que si es bueno o malo, bueno, habría que analizarlo, ¿sí? Claro, uno se pone a analizar, ¿es mejor ver a un niño en un semáforo trabajando o es mejor que un niño lo tenga una pareja homosexual en donde el niño tenga estudio, en donde el niño tenga sus comodidades, en donde el niño tenga atención? Y es algo que uno tiene que analizar, ¿sí? O sea, ¿dónde está mejor un niño? ¿En un centro de bienestar familiar o en un entorno de familia que no es una familia conservadora, pero que le puede brindar a ese niño oportunidades? Ojo, no estoy diciendo eh, que es correcto, pero es algo que uno tiene que aprender a analizar, ¿sí? ¿Y cómo hace una de esas críticas? Pues a partir de esas preguntas y pues, ¿sí ve? Por eso es que me gusta esto porque le permite a uno
que la mente piense, ¿sí? Que genere pensamiento crítico, raciocinio, ¿sí? Chicos, claro para todos la pregunta 8. ¿Dudas de pronto? ¿Todo bien? Listo, vamos con la pregunta número 9. ¿Qué tipo de impacto tiene la propuesta del representante de los estudiantes en la salud pública? ¿Qué entienden ustedes por salud pública, chicos? Dentro de su imaginario, dentro de su capacidad, dentro de lo que ustedes hayan escuchado, etcétera, etcétera. ¿Qué entienden por salud pública? ¿Qué es un problema de salud pública? ¿Quién me da un ejemplo? La salud de una comunidad, dice Laura Burbano. La salud de la sociedad. Sí, digamos que sí, podría ser, puede ser. Entonces, ¿quién me da un ejemplo de algo que pasó muy reciente, afectó a la salud pública a nivel mundial? El COVID. Entonces, salud pública son todos esos mecanismos de atención que adopta el Estado, que adoptan instituciones, con el fin de preservar lo que los compañeros dicen, una salud en general, o sea, que la gente no se enferme por algo que nos pueda afectar a todos. Cuando llega el COVID, ¿qué es lo que pasa? Acaba con el sistema de salud no solo de Colombia, sino en muchos países del mundo, colapsa el sistema de salud, afecta la salud pública de la gente porque empieza a enfermarse mucha gente, muere mucha gente muy rápido. ¿Y qué le toca al mundo? Al mundo le toca encerrarse y tratar de minimizar ese golpe como pueda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que propone este estudiante aquí? Generalizar algunas jornadas de esterilización y de vacunación en animales para tratar de disminuir el impacto que generan esos animales en condición de calle sobre la salud pública de la sociedad. Entonces ustedes se preguntarán, pero bueno, un animal en condición de calle, ¿cómo afecta a la salud pública? Pues imagínese usted un perrito que no tenga ninguna vacuna, que tenga rabia, que es una enfermedad, y que, no sé, sea agresivo, ve a pasar una persona y cada vez que va a pasar una persona la muerde. Entonces, si, digamos, si por ahí pasan 50 personas, muerde 50 personas, ya hay 50 personas con rabia. Y a eso súmele si él se reproduce, o sea, si empieza a tener perritos con una o con otra perrita de la calle, entonces todo eso va generando un impacto en la salud pública. Entonces, si el estudiante propone realizar estas campañas de esterilización y de vacunación, pues eso va a mejorar positivamente la salud pública. Sería un impacto positivo porque con las esterilizaciones se desacelera el crecimiento de la población animal que está en condición de calle y se evita la transmisión de enfermedades como la rabia. Respuesta correcta, opción B. ¿Claro para todos hasta ahí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Reclamos, quejas, sugerencias? Listo, perfecto. Vamos con la pregunta número 10, chicos. Al analizar estos dos discursos puede establecerse que tenemos dos discursos de dos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. ¿Cuándo las FARC hicieron el proceso de paz con el Estado colombiano? ¿Quién tiene ese dato por ahí? Vamos a ver qué revisaron, qué profundizaron de esta pregunta. 2000, ¿qué, chicos? Fue el acuerdo de paz. Sí, Fernanda, durante el gobierno de Santos, pero una fecha. Vamos a ver qué tanto investigaron. 2016, perfecto. Nuestro punto base es 2016, acuerdo de paz. A partir de esto, vamos a desglosar los dos fragmentos. Dice el fragmento de Rodrigo Londoño. Estos acuerdos no significan que capitalismo y socialismo comenzaron a sollozar reconciliaciones en brazos el uno al otro.
Aquí nadie ha renunciado a sus ideas, ni errado sus banderas derrotadas. Hemos acordado que seguiremos confrontándolos abiertamente en la arena política, sin violencia, en un apoteósico esfuerzo por la reconciliación y el perdón. Este fragmento de Rodrigo Londoño me permite expresar dos cosas: que las FARC o los miembros de las FARC ya se estaban desmovilizando porque se habla de arena política. Cuando se firma el acuerdo de paz en el 2016, se crea un artículo. Ese artículo le da a los exmiembros de las FARC dos curules en el Congreso de la República. ¿Eso qué quiere decir? Que si ellos lograban un umbral de votos, ¿sí?, ellos podían acceder durante el tiempo que se pudiera al Congreso. Entonces ellos durante 8 años tuvieron esas dos curules aseguradas. Ahorita en las elecciones que acabaron de pasar este año, ellos tuvieron que enfrentarse políticamente contra otros rivales para saber si tenían o no nuevamente esa reelección ahí. No lograron el umbral de votos. Eso quiere decir que no hay representación para el próximo Congreso, o sea, Congreso 2026-2030. No va a haber representación del partido de las FARC o del movimiento ya desmovilizado. Entonces, el de Rodrigo Londoño uno lo puede encapsular más o menos en el año 2016. Pero el de Jorge Briceño dice lo siguiente: el fusil es el garante de los acuerdos. Sin esos fusiles a nosotros no nos respetan. Fue el gobierno el que planteó que habría una zona de despeje y una donde continuaran los combates. Estamos listos para lo que nos toque, para la paz o para el combate. Como aún no hay cese al fuego, en algunas partes del país seguiremos con los combates. Las FARC le fue muy difícil generar un acuerdo de paz porque los gobiernos no se ponían de acuerdo, porque ellos no se ponían de acuerdo. Entonces eso hacía que nunca en el pasado, o sea, de 2016 para atrás, se hubiera podido lograr un acuerdo. Entonces por eso Jorge Briceño dice: estamos listos para negociar, pero mientras se negocia algo estamos dispuestos a seguir en el combate. Entonces, basado en esto, sabemos que el de Jorge Briceño es un fragmento mucho más viejo, por ahí 2010, 2009. Entonces tenemos que, la pregunta dice: al final estos dos discursos, se puede establecer que el fragmento de Jorge Briceño antecede al de Londoño, porque este último da cuenta de un panorama de aspiraciones políticas, o sea, el de Rodrigo Londoño, fruto de las negociaciones del acuerdo de paz, lo que le contaba a ustedes sobre las curules de paz que se habían creado después del acuerdo de paz, mientras que el de Jorge Briceño habla de unas negociaciones en proceso, ¿sí? Él aquí dice: es que estamos dispuestos a lo que nos toque, ya sea a la paz o ya sea al combate, ¿sí? Claro para todos esa pregunta 10. Preguntas, quejas, reclamos, sugerencias, ¿todos están de acuerdo con eso? ¿Sí? Perfecto, chicos, vamos con la pregunta número 11. En la anterior columna se está haciendo referencia a la apertura económica. ¿Recuerdan ustedes qué habíamos dicho la clase pasada sobre la apertura económica? ¿Quién nos recuerda? Vamos a recapitular, a ver, entre todos vamos a recapitular qué habíamos dicho de la apertura económica. ¿Qué habíamos hablado la clase pasada sobre eso? Michelle dice menos impuestos, menos intervención estatal. Sí, eso es cierto, eso es una característica de la apertura económica. ¿Qué habíamos dicho que era la apertura económica? Que era un modelo económico, ¿sí? Lo que dice Carlos, que la apertura económica lo vamos a encontrar en el ICFES también con el nombre de neoliberalismo o liberalismo económico. Johanna, perdón, dice competencia con la economía exterior. Entonces decíamos que el neoliberalismo permite que los países hagan, unos tratados de libre comercio, y que hablábamos de dos definiciones, que era
exportación e importación. Eso lo hablamos la clase pasada. Entonces nos dice, ¿por qué se hace referencia a que este fragmento alude a la apertura económica? Pues la respuesta correcta tendría que ser la opción B. Se insiste en la necesidad de fomentar el libre comercio, la reducción de barreras para el intercambio comercial entre países. Entonces, cuando hablamos de fomentar el libre comercio, hablamos de que, primero, no hay intervención del Estado y que esa reducción de barreras para el intercambio comercial es que se firmen acuerdos, o sea, se hagan TLC, tratados de libre comercio, y que dentro de esos tratados de libre comercio haya reducción de impuestos. Cuando usted le reduce el impuesto a un producto, eso hace que sea mucho más fácil que se pueda comercializar dentro del mismo. ¿Sí? ¿Claro es esa información? ¿Sí? Eso lo habíamos visto, lo retomamos la clase pasada, ¿no? Yo me tomé el tiempo, les expliqué, pero también lo vamos a retomar en una clase teórica que lo más probable tengamos la próxima clase. ¿Sí? ¿Dudas, chicos, respecto a la apertura económica? ¿Algo que no les quede claro? ¿Preguntas? Ok. Ok, vamos con la pregunta número 12. De acuerdo con los intereses involucrados en la situación descrita, ¿entre quiénes sería más probable que sea un conflicto? Pues si estamos hablando de que literal el texto nos habla de la confrontación que puede llegar a ver si se explota un, una serie de zonas en la selva amazónica, ¿sí? Si se llega a intervenir algunas zonas de la selva amazónica, pues obviamente eso va a generar un conflicto primero entre los indígenas que habitan allí, porque van a estar en contra de que se exploten la madre tierra, y pues va a ser la contraparte, pues todas estas empresas mineras y petroleras que quieren explotar la selva. Entonces, por eso la respuesta correcta sería la opción B. Entre ellos va a estar la confrontación, entre ellos va a haber el conflicto. Los primeros no tienen nada que ver, o sea, no tienen nada que ver los académicos. La se dice entre el Ministerio de Minas y Energías y el gremio petrolero, pues no, porque el deber ser del Ministerio de Minas es tratar de generar las oportunidades posibles para que en las zonas en donde se puedan explotar todos esos productos naturales, pues se haga, ¿sí? Entonces, digamos que entre ellos no habría un conflicto y entre los grupos madereros ilegales y el gremio petrolero, o sea, para empezar, estos no tienen por qué meterse en discusión, porque el hecho de que ellos ya estén trabajando con madera ilegal ya lo convierte en un delito, entonces ellos, para que no caigan en problemas, pues tienen que quedarse calladitos, no tienen que meterse en ese conflicto. Entonces, respuesta correcta, opción B. La 13 básicamente habla de que en relación con la propuesta planteada por el Ministerio de Minas y Energías, ¿cuál de las siguientes opciones describe un posible reacción o respuesta que no se tuvo en cuenta en dicha propuesta? ¿Qué es lo que propone el Ministerio de Minas? Ya lo vamos a ver aquí. Dice, desde el Ministerio de Minas y Energía se argumenta que la solución está en que se reúnan los gremios minero, petrolero, maderero, comunidades indígenas, incluyendo las comunidades indígenas en aislamiento voluntario. ¿Ustedes saben qué es que una comunidad indígena decida aislarse voluntariamente? ¿Investigaron sobre eso, chicos? ¿Qué encontraron? ¿Qué significa que una comunidad se aísle de la sociedad? Bueno, eso se ve mucho en el África, pero creo que Colombia, en algunas partes de la selva amazónica también pasa. Entonces, son poblaciones de unas 100, 200, 300 personas que dicen, nosotros no queremos tener contacto con el mundo exterior. Y el Estado, en medio de todos sus derechos y libertades que existen, respeta eso.
O sea, si ellos no quieren tener contacto con el resto de la población, lo